Bueno, pues mi nombre es Kumar Susano, estoy aquí con mi colega, el psicólogo Israel Galicia, de Psicología en el Alma, ¿verdad? El día Así de es. hoy, ¿qué tendremos el día de hoy, colega? Más o menos la sorpresa será hoy, el día de hoy lo que nos explicarás, o será el asco, o cómo le llaman también, el repudio. Sí, vamos a hablar sobre las dos últimas emociones, que es la repulsión o aversión o repudio o asco, como se le con disgusto, ¿no? Incluso desagrado. Tiene muchos nombres, pero normalmente la manejamos como repulsión o aversión. Y la sorpresa, que ya serían las 6 emociones básicas que yo manejo en lo particular. Hemos platicado sobre las emociones a grandes rasgos, nos hemos extendido en este tema, pero porque lo hemos asociado, ¿no? Y relacionado con muchos temas más. Hemos abarcado algunas otras situaciones como lo que es la empatía, la resiliencia, la asertividad, etcétera, ¿no? Y también habíamos platicado que igual y hoy nos metíamos un poquito en el tema de las situaciones en cuanto a las emociones, cómo se dan en esta temporada navideña, ¿no? Y también Ok. el hablar igual un poquito, me gustaría platicar un poquito también de algún tema que ya manejé, que es la fatiga pandémica, pero bueno, ya iremos platicando sobre esto, ¿no? Y pues ahora sí que en las emociones, pues hemos tocado lo que es la alegría, la tristeza, el enojo y la vez pasada el miedo. Ahora pues nos vamos con estas últimas dos. Una pregunta y que me nace ahorita en el momento, ¿no? Una de las cosas que he observado mucho en las personas, y de hecho a mí me suele pasar en ocasiones, es, Ujú. es la sensación de pues, de como de salirte un poquito de la realidad, de estar en la nada, ¿no? O sea, más allá de salirte de la realidad, como estar en la nada, en donde de repente es como estar como en los pensamientos, en las fantasías, y a eso no se le podría llamar emoción, porque en algún momento dado creo que todos la vivimos, ¿no? Esta sensación de, pues no estás ni mal ni bien, a lo mejor sí bien, pero esto da para estar volteando un poquito hacia la imaginación, ya decía Platón, ¿no? Ujú. Ver a través de los ojos hacia el alma, ¿no? Hacia adentro. Entonces, en ese aspecto, ¿qué consideras? ¿Crees que eso sí pudiera a lo mejor ser una emoción o simplemente es divagar, es un poquito estar en ese stand-by, ¿no? Que mencionan muchos. ¿Qué te imaginas? ¿Crees que eso sí pudiera ser algo? ¿Algo como una emoción? Bueno, mira, si partimos de la base de las emociones, o si partimos de lo que son las emociones básicas, no sería una emoción tal cual. Ni siquiera ahorita dependiendo del contexto, ¿no? Obviamente, porque hay personas que tienen la capacidad de mantener su mente en blanco, por decirlo así, que científicamente hablando y neurológicamente hablando eso es imposible, ajá, porque el cerebro siempre tiene actividad, entonces tener la mente en blanco sería como no tener procesos cognitivos, ¿no? O tenerlos en cero, ¿sí? Ahora, si nos vamos al aspecto emocional, cuando hablamos de un equilibrio o de una estabilidad emocional, hablamos de que no tenemos presente en ese momento ni el enojo, ni la tristeza, ni el miedo, ni la repulsión, ni la sorpresa, e incluso tampoco la alegría, ¿sí? Una estabilidad emocional es esto, ¿no? Que estamos en un estado, vamos a ponerlo de alguna manera, pausado, ajá, digamos en latencia, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué querría decir esto? Que no necesitamos estar alegres todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo del podcast, podríamos estar manejando en un nivel a lo mejor muy leve lo que es la emoción de la alegría, porque pues obviamente da gusto, ¿no? Estar compartiendo esto, estar platicando una vez más contigo, estar exponiendo pues nuestra experiencia, lo que sabemos al público, todo eso pues sí genera alegría, ajá, digamos, la emoción de la alegría ahorita está presente, pero conforme vamos platicando y nos vamos entrando en algún tema, pues la alegría a lo mejor se mantiene en una estabilidad en la que no se nos, no se nos nota precisamente una sonrisa, una carcajada o un gusto así tal cual, ¿no? Sino a lo mejor nos centramos en esta parte de estar a lo mejor exponiendo algún tema y no necesariamente nos lo generará. A lo mejor si en el tema estamos hablando, por ejemplo, sale algo de, no, pues la vez que pasó, que sucedió una explosión acá cerca, y todo eso, a lo mejor en ese momento sube tantito la emoción del miedo, ¿no? Pero muy mínimo, porque solo lo estamos recordando, porque eso tienen las emociones, ¿sí? Pero cuando, ahorita que te enfocas en esto de estar como en blanco, estar como en stand-by o algo así, no sería una emoción, tal vez sería un estado, ajá, un estado mental, no sé si anímico, porque pues se supone que el estado mental y el estado anímico e incluso las reacciones del cuerpo siempre van enlazadas. Entonces, de entrada a mí se me haría muy complicado poder estar así como que en blanco, ¿no? Como dicen algunas personas. Sí, y que adicionalmente también es muy común que las personas, por ejemplo, que traen una preocupación, de repente suelen estar en eso, se van un poquito a la fantasía, porque efectivamente el presente no les está mostrando mucha equilibrio, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces ellos prefieren estar un poquito eso, en el mundo de las ideas, pensando en otras cosas, ¿no? O tratando de entender el mundo de una manera diferente a como la están viviendo, porque están pasándola mal, ¿no? Sí, Y otra cuestión que por ahí me viene a la mente también
que a lo mejor proviene de una experiencia, ¿no? Por ahí que no sé si platicarlo, ¿no? Porque es de la comunidad de psicólogos, en donde en alguna ocasión pues, lo voy Mejor a no. platicar, pero no voy a decir quién. ¿Verdad? Sí, No, viene, donde viene. Nada más me, no me- vayas a me- quedar como el mago este enmascarado que exhibía a todos los magos con sus trucos, ¿eh? Y después se ah, te van encima. sí, ¿verdad? Se me van encima, porque creo que dejó de ser mago, ¿no? Por esa situación. Sí, pero mira, antes de que entremos a Ajá, esto y a lo que le ajá, piensas cómo entrar de lleno a este tema, ok. eh, algo sobre la fantasía y la imaginación. Es un recurso mental que utilizamos desde pequeños e incluso la fantasía es un mecanismo de defensa mental en la niñez, ¿no? El niño fantasea, imagina cosas cuando está con el juego, cuando está viendo la tele o está viendo algo, el niño está fantaseando. ¿Por qué? Porque es algo que posteriormente va a ir desarrollando nuestra creatividad. De ahí nace de la fantasía, del sueño, de la imaginación, nace ese potencial que tenemos como seres humanos que le llamamos creatividad, ¿no? Todo surge de ahí, entonces en la infancia es un mecanismo de defensa muy útil para los niños porque incluso eso hace que no se den cuenta tal cual de lo que es la realidad cuando es difícil de aceptar, ¿no? Cuando los padres tienen problemas o alguno de ellos tiene una situación personal muy fuerte, etcétera. Los niños andan en ese mundo, ¿no? Del juego, de que agarran dos muñequitos, pero ellos ya tienen en su mente todo el contexto, ¿no? Están en el universo, en la selva, en el bosque, no sé, ajá, todo eso. Entonces, ahorita que lo comentabas, es bien interesante porque cuando ya estamos grandes, cuando ya estamos en la etapa, todavía en la adolescencia, funciona todo esto de la imaginación, la fantasía. Cuando ya entramos a la etapa de la juventud, platicamos cómo manejamos las etapas, yo manejo la etapa de la juventud separado de la adolescencia. La juventud empieza alrededor de 19, 20 años y se extiende en los años 20, ¿no? De los 20 a los 29, por decirlo así. Todavía podríamos utilizarla un poco, pero ya no en el sentido del niño, ¿no? Que fantasea y se aleja de la realidad, sino para la cuestión creatividad, qué es lo que voy a hacer. Pero si lo asociamos a la preocupación, entonces estaríamos hablando de la emoción del miedo. ¿Por qué? Porque la preocupación es eso, un temor por lo que pueda suceder, que es la palabra preocupación, pre antes de, y ocuparme, ¿no? De algo, ¿no? Querer ocuparme de algo antes de tiempo. No se puede, a lo mejor podemos prever o planear para cuando llegue el momento, pero si hablamos de preocupación en automático, hablamos de la emoción básica del miedo. A lo mejor en un nivel muy, muy bajo, ¿no? Pero si va subiendo la preocupación, obviamente, la emoción del miedo quiere decir que se está expandiendo, que se está extendiendo en un grado en el que incluso podemos entrar hasta en un brote psicótico, ¿ah? Entendiendo que la psicosis, su principal característica es alejarnos de la realidad, ¿ah? Perder contacto con la realidad, que todos lo hacemos en su momento, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, tú me dices, de alguna religión, de algún partido político, de fútbol, como decimos, los tres grandes temas que llevan al debate, y estamos en contraposición. Si yo te trato de convencer de algo que no te voy a convencer, puede que yo esté entrando hasta como una especie como de brote psicótico, porque me estoy saliendo de la realidad creyendo en mi fantasía, en mi mente, que te voy a convencer de algo que no. Ajá. Tú le vas a un equipo, yo le voy a otro, entonces mi equipo es el mejor y Omar, vente, vamos a este equipo, ¿no? Estoy fuera de la realidad porque no lo voy a lograr. Ajá. Y tú si entras en ese debate, no, mira, es que el mío es el mejor, porque esto y aquello, también puedes entrar en esa especie como de brote psicótico. Se le dice brote porque no va a ser una psicosis tal cual, ¿ah? Simplemente es un momento en el que los dos nos estamos saliendo de la realidad. Y lo hacemos también cuando a lo mejor estamos viendo una película, una serie, leyendo un libro, nos estamos alejando de la realidad. A menos que estemos leyendo algo de conocimiento científico, algo que tenga que ver con que necesito cómo afrontar una situación en mi familia, estoy leyendo un libro de eso, pues obviamente estoy en contacto con la realidad. Pero si estoy leyendo algo que me aleja de lo que es el contexto de la realidad, estamos en esa situación, ajá, no es malo, ¿no? O por ejemplo, las personas que luego van hablando, ¿no? Y voy, ay, es que esto y aquello, y las personas que lo ven así, no, pues, ¿qué le pasa? Está loco, ¿qué no? Pero no, lo hacemos todo el tiempo, pero mentalmente. Hay quienes lo expresan oralmente y pues ya, como que hace la gran diferencia, pero no, en realidad es algo que hacemos todos los días, ¿no? Por ejemplo, ahorita unos 10 minutos antes de las 12 yo ya estoy pensando en que me voy a conectar, etcétera, y todo esto, pues lo estoy pensando, pero si lo hablo, a lo mejor alguien más me ve, ¿qué le pasa a este, no? Esa es la situación, Omar. Ahora sí te cedo la palabra y Sí. entremos a esto que dices que a ver si no causa No, sí, controversia. es sobre el tema del asco, pero antes de eso, que sí quería como retomar un poquito lo que dices de la fantasía, porque Ujú. también creo que en un momento dado en terapia a veces nos toca ver a los adultos salirse de la realidad, Sí, querer seguir a ese mundo de la fantasía, y en muchas ocasiones hasta eso lo podemos llamar infantilismo, o porque evaden responsabilidades de adulto, ¿no? O sí, dejan de ser funcionales queriéndose ir a un mundo en donde estaban muy cómodos, que efectivamente es la adolescencia o la infancia, y muchas veces nos corresponde efectivamente confrontar eso que está pasando en ellos, pues para que asuman
ese rol de adulto, esa responsabilidad, ¿no? Para que se enfrenten, como dice el humanismo, en el aquí y el ahora, ¿no? Porque Así es. efectivamente se evade la realidad porque está siendo difícil. Entonces se entra en un estado de panicamiento en donde pues es mejor como que recurrir al mundo de las fantasías para evitar responsabilizarme de lo que se viene, ¿no? También algo que también quería afianzar, el tema de que el brote psicótico sí, a lo mejor no sería como tal esta descripción, ¿no? Porque sería como que nos vamos a un espacio como de fantasía, pudiera ser. Pero el brote Ujú. psicótico es real, ¿no? Y las personas que lo padecen y demás, muchas de ellas ya no salen y efectivamente de ese brote puede derivar pues una esquizofrenia, ¿no? O en su defecto también una psicosis, ¿no? Pero en este caso me parece que sí, sí, efectivamente, como tú lo dices, el leer, ¿no? El ver una película es como desconectarte un poco del mundo real Ujú. y meterte en otro lugar, en el mundo de las ideas, sería bonito decirlo, ¿no? No me gustaba mucho ese término, ¿no? Lástima en lo que derivó, ¿no? El, el personaje que hacía en la ciudad de las ideas, no sé si por ahí escuchaste, ¿no? El Bremer, que ya no quiero decir ni su Ah, nombre, ¿no? sí, Porque quién sabe si lo sí, sí, cataloguen aquí de algo malo. Pero bueno, sí, no, en ese lo aspecto, evitamos. sí, sí, en ese aspecto, te decía, en el aspecto del asco, yo sé que a lo mejor la emoción tiene algo que ver con algo diferente, Ujú. pero tú sabes que es catalogado como algo malo decir que algo te da asco, ¿no? Y más si hablas de Ujú. personas, ¿no? Sí, Entonces, y más cuando hablas también del aspecto o de la brecha socioeconómica, no puedes decir que una persona te da asco porque es pobre, ¿no? Y en ese aspecto es a lo que me refiero, que en alguna ocasión en una supervisión de casos me tocó escuchar eso. Y no quise participar, te soy sincero, ujú. pero lo mencionó una colega y luego las demás respaldaron el tema y todas estaban hablando que ese cliente les daba asquito, decían ellas. Y Ay, yo mejor caray. me ausenté de la temática, no quise participar, pero es como que se agarraron ellas en su rollo y empezaron a hablar y hablar y también este me da asco y también este. Pero yo sé que la emoción, el tema de la emoción se refiere a otras cosas, ¿no? O sea, sí, sí, al repudio y demás, pero efectivamente cuando esto es tu profesión no puedes referirte así con respecto a tus clientes, ¿no? Y que me No. pasó también en otra ocasión también con otra clienta, perdón, con otra colega, donde mencionaba que ella trabajaba en la policía, ¿no? O sea, en algo que tenía que ver con la policía, colaboraba o trabajaba. Y que mencionaba, ya ves cómo todos los policías están loquitos, decía ella. Y esa parte me llamó la atención, o sea, porque cómo se expresan así de las personas con las que trabajan, ¿no? Entonces, nada más esa parte, me parece como que cuando entramos a este mundo de la psicología, también tenemos que tener cierto equilibrio, cierta cortesía, ciertos modismos o maneras de ser personas morales, ¿no? Con valores, con principios, y nos tenemos que regir un poco por ese comportamiento adecuado, ¿no? En una sociedad que, pues, que demanda o nos demanda efectivamente y que cuando tomamos posesión de nuestro título, pues decían, nos hicieron hacer un juramento, ¿no? No sé si es un juramento, pero cuando levantas la mano y te dicen que si no haces bien tu profesión, que la nación te lo demande, ¿no? Como cuando Ujú. el presidente toma posesión también de la presidencia. Pero Le están entonces haciendo eso un creo que es, nombramiento, ¿no? sí, y es una responsabilidad muy grande, ¿no? Tal vez no lo sea para todos, pero no sé qué opinas a este respecto, colega, de esto que te menciono. Sí, mira, definitivamente es algo que sucede cuando te mueves en el círculo con más colegas, ¿no? Es que de repente estás de acuerdo en eso. Hay algo bien importante de lo que tenemos que partir aquí. Ajá, ya después entraremos a la emoción de la repulsión o la aversión, que tiene distintas variantes. Ajá, adelanto un poquito. Puede ser asco, puede ser disgusto, puede ser desagrado o incluso rechazo. Ajá, para no utilizar el asco, ¿no? Como palabra muy fuerte, ¿no? Me da asco, bueno, rechazo esta situación de esta persona, ¿no? Pero ahí hay que saber diferenciar, ajá, entre rechazar una característica o un rasgo de esa persona o de su personalidad y no a toda la persona en sí, porque entonces eso es una forma de pensar muy generalista, muy totalitaria que no va a funcionar pues yo creo que en ningún área funcionaría algo así, ¿no? Pero mucho menos en la psicología, porque tratamos con gente que recurre a nosotros y aquí viene lo que yo te diría que es nuestra base para partir de este tema, debe ser nuestro gran fundamento, el código ético, ajá, la ética profesional. Si no nos basamos en ella, entonces pues no nos servimos, ajá, simplemente. Si yo soy capaz de decir que un paciente me da asco, entonces debo de ser capaz de decir que ni siquiera va a ser mi paciente, ¿sí? Y mejor lo canalizo con alguien más, porque también hay que entender que como psicólogos, pues también no se nos quita la parte humana y la parte emocional. Entonces, puede llegar alguna persona que pueda generar esa aversión, ¿sí? O esa repulsión, por decirlo así, por su situación. Y te lo voy a comentar así, trabajamos con un mundo de gente, ¿no? Y como alguna vez en algunos podcasts lo hemos manejado, platicamos con arquitectos, platicamos con albañiles, ¿no? Y aunque están en la misma área, se supone que tiene cada quien su distinta función ahí, ajá. Pero entonces nosotros debemos de entender a la persona.
Te voy a poner un caso en particular, ajá, que es difícil manejarlo, pero pues tienes que hacerlo con profesionalismo y obviamente debes de manejar muy bien tus emociones porque si no, pues caes en una situación absurda que ya no vas a poder ayudar al paciente que recurre a ti y vas a terminar dañándolo más incluso. Ajá. Cuando llega una persona que abusa, ajá, sexualmente de alguien más, ese es uno de los temas para mí que en un principio fueron difíciles de manejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona que agredió a alguien más. Ahora, ¿qué te digo si a eso le sumamos que esa persona abusó de su hija? Ajá. Es una situación muy, muy difícil, ¿no? Pero yo no puedo platicar contigo, Mar, aquí entre nos, me da asco. No, para nada, ajá, porque si no, eso es mi forma de pensar y esa forma de pensar no la puedo cambiar y llegar con ese paciente y hacer como que no pasa nada y yo te voy a ayudar. No, porque muy en el fondo, incluso a lo mejor de manera inconsciente, si lo bloqueo, si utilizo ahí algún mecanismo de defensa, ajá, a lo mejor lo bloqueo, pero inconscientemente esa persona va a hacer que yo me involucre emocionalmente en esa situación o en ese caso y no voy a poder ayudarlo. Entonces, si no soy capaz de eso, por lo menos tendría que ser capaz de canalizarlo con alguien más. Y a lo mejor no le voy a decir la razón, no, obviamente no, porque usted me da asco, ¿no? O como dirían estas cosas, me da asquito, ¿no? Para hacerlo ya más, más Definitivo. chiquito, ¿no? O hacerlo más suavecito, o que no se oiga tan feo, ¿no? Me da asquito, no, pues no, ajá. Ahora, cuando nosotros estamos en esta situación, Omar, pues es importantísimo saber que nuestro fundamento es ese, ¿no? El código ético y un paciente que llega a nosotros. Ahorita que mencionabas lo de la policía, también me tocó evaluar a la policía, ajá, no voy a decir dónde, pero evalué, ajá, la plantilla que conformaban a la policía de tal municipio y la situación fue que te das cuenta que son seres humanos, ¿no? Porque tú los ves, te voy a ser bien sincero, y al público en general. De repente, la policía, pues lamentablemente se han encargado muchos de ellos en que no los veamos como autoridad ni con respeto, ¿no? Sino los vemos con miedo o incluso, ya entrando en la materia de las emociones, con repulsión. Es decir, los rechazamos o nos generan disgusto, desagrado. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente se han encargado de que los veamos así, no es de a gratis, ajá, no es así como yo veo un policía y ya me cae mal por el solo hecho de ser policía porque yo desprecio esa profesión, no, para nada. E incluso de pequeños queremos ser policías, ¿no? Es algo que vemos como algo muy bonito, algo grandioso, una autoridad. Yo quisiera ser policía, ajá. O cuando jugamos policías y ladrones, pues no falta el niño pícaro, yo soy el ladrón, ¿no? Y que me persigan a mí, ajá. Pero los niños dicen, no, yo soy el policía porque representa una figura heroica, ajá, incluso. Sin embargo, conforme vamos creciendo y vamos teniendo contacto con la policía de mala manera porque nos quieren extorsionar o la mordida o quieren ver cómo sacan algo, independientemente de cuando no somos buenas personas en el aspecto civil y faltamos algo, ¿no? Que me pase el alto, que hice esto, aquello, pues obviamente la autoridad tiene que hacer su labor y pues ni modo, me cae gordo porque no, porque maté a alguien y me atrapó, ¿no? Pues no, ajá, obviamente no. Debemos de tener esos parámetros, esos límites y ese contexto. Pero cuando yo pude hacer esa evaluación, pues te das cuenta que son seres humanos que han sufrido, que han tenido situaciones bien complicadas, que el día a día tienen que enfrentar a la delincuencia. No está nada, pues no es una situación que luego en nuestra mente tenemos ahí al policía que nada más está viendo ahí a ver a quién agarra y a quién tira la mordida, ¿no? No, también se enfrentan a muchas cosas, pero uno no lo sabe desde fuera, ajá. Yo que pude estar adentro, ajá, de la corporación y pude evaluarlos psicológica, emocionalmente, pues sí te das cuenta que padecen un montón de cosas y logras entender, ¿no? Por qué de repente tienen que ser así. Incluso cuando hacemos la evaluación y utilizamos ciertas pruebas, necesitamos estandarizarlas. ¿Por qué? Porque ellos sí necesitan utilizar una pistola en debido caso. Si yo evalúo a un paciente que llega a mi consultorio, tengo una estandarización. Pero esa estandarización se amplía con un policía. ¿Por qué? Porque este policía necesita tener cierto grado de, por decirlo así, de motivación para poder utilizar un arma. Ajá. Algo que a lo mejor no haríamos nosotros, nos ponen un arma y ay, no, no le voy a disparar a alguien, ¿no? A menos que sea una situación ya muy, muy extrema, ¿no? Así como de que esté en peligro mi familia, pues igual y sí le ando disparando a esta persona, ajá. Pero aún así sería difícil. Un policía no debe de tener esa duda. Por lo tanto, para medir o evaluar a un policía, pues nos vamos más arriba, ajá. Digamos, ampliamos el margen de que pues el policía tiene que tener más situaciones en ese sentido de los rasgos de la personalidad para saber que va a poder utilizar esa arma. En psicoanálisis diríamos, debemos de saber que este policía tiene esa pulsión de tánatos o pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque eso sí lo llevaría a destruir a quién, a un delincuente o a un criminal. Claro. Te comparto algo que me ha ayudado mucho, por ejemplo, para Ujú, entrar a terapia, ¿no? Y efectivamente tener este tipo de encuentros con mis propias emociones con respecto al cliente que estoy atendiendo. Y también me ha tocado casos, pues en el DIF me tocó casos jurídicos, ¿no? En donde efectivamente la persona había hecho algo indebido, ¿no? Y en ese ujú, aspecto
yo lo manejaba en algún momento dado, las personas a veces te preguntan, ¿no? Que si eso que él hizo me parecía algo malo. Y le dije, o sea, yo las veces que pude contestar eso fue, pues yo no estoy de acuerdo con eso que hiciste, pero a final de cuentas aquí no estamos para juzgarte, sino que yo estoy Ujú. aquí para tratar tus emociones. Para juzgarte, pues ya lo hizo el juez o lo hará el juez en su momento, ¿no? Así Entonces, es. pues es eso, también ubicarnos nosotros desde la posición de que nosotros vamos a hacer un trabajo colaborativo en donde estas personas son seres humanos y efectivamente se les tiene que apoyar, porque al final de cuentas si la regla fuera tan tajante de que todo aquel que se equivoque tiene que ir a, no sé, a la silla eléctrica o algo así, pues definitivamente no habría delincuentes en las cárceles, ¿no? Porque se tendrían que morir todos por una disposición oficial. Pero como no es así, ellos siguen existiendo, siguen viviendo y la psicología nació para eso, para ayudar a todo ser humano que esté en problemas, ¿no? En conflictos emocionales. Es ahí donde nuestra labor se vuelve muy humanitaria y efectivamente me parece que tenemos que tener ciertas capacidades nosotros como psicólogos de poder encajar en muchos grupos sociales, ¿no? En muchas comunidades en donde efectivamente a lo mejor no es, puede ser que en el fondo no sea de nuestro agrado, pero que al final de cuentas sabemos que tenemos que hacer esa inmersión social, en meternos en esa comunidad, pues para poder entender, ¿no? A la comunidad. Me gusta mucho también la película de La Conquista, creo que es la de La Conquista, en Ujú. donde efectivamente pasan a un cuate, un flautista, tocando ahí en un lago o algo así, está tocando la flauta y los nativos de ahí se le empiezan a acercar, ¿no? Porque pues, se escucha bonita la flauta. Y Ujú. entonces ya empiezan ellos a acercarse y empiezan a hablar con él, o pues no se entienden porque uno son nativos de ahí y él es español, ¿no? Y en este caso, este cuate es un sacerdote que con el paso del tiempo, por medio de la flauta, se involucró con ellos, aprendió su lengua, y cuando llegaron otros españoles a atacar, pues ahora resulta que este cuate también les ayudó a atacar a los españoles que iban llegando, ¿no? Ujú. Porque efectivamente él también conocía tácticas de guerra, pero se involucró tanto que formó parte de la comunidad y ahora ya no quería salir de la comunidad porque pues él ya pertenecía a una comunidad. A lo mejor Era también en parte nuestro de... caso tenemos que separar en un momento dado, porque nosotros pues venimos de un núcleo, de un lugar, de un rol social, y a veces, no sé, en ocasiones podemos estar casados o podemos tener a nuestra familia, y pues también tenemos que tener presente que no nos vamos a salir de nuestro núcleo familiar para irnos a vivir a una comunidad, como en el caso de este cuate que te platico, ¿verdad? Pero gran parte de hacer eh, pues esta inmersión en la sociedad, en las comunidades donde vamos y de conocer su núcleo o de dónde vienen, no sé, su idiosincrasia, nos ayuda mucho a realizar de mejor manera nuestras actividades, ¿no? En mi caso particular tuve una gran experiencia, colega, que me tocó ir a la comunidad de Infiernillo, allá en Arteaga, y efectivamente a sus diferentes pueblitos que estaban cercanos, y me tocó esa gran experiencia de tratar de llevar psicología, ¿no? A ese lugar, y en una ocasión nos tocó con un compañero que nos llevaran a otro pueblito más lejano, ¿no? Donde era un pueblito de pescadores y demás. Y nos acercaron a un lugar en donde nos tocó atender a como a 60 personas, ¿no? Donde efectivamente entre dos compañeros y casi era de atenderlos 20 minutos para poder darle atención a todos, ¿no? Y esas son experiencias que la verdad a mí me llenan de mucho orgullo decirlo, pero también me llenaron de mucha experiencia y cuando viví eso, definitivamente yo sí dije, yo quiero ser psicólogo, ¿no? Porque esto me gusta mucho, ¿no? Entonces creo que esas son las situaciones que a veces te hacen saber que tienes una vocación o que algo te va a gustar o que definitivamente naciste para hacer algo así, ¿no? No sé si Ujú. quieras opinar algo al respecto, colega. Sí, mira, ahorita que lo que comentas, algo que debemos entender, porque aquí yo creo que hay palabras clave, ¿no? Una es la empatía, porque debemos de tener empatía con la persona, ajá. Pero la empatía no significa que vamos a compartir una idea, ¿sí? Eso, de hecho, siempre se ha manejado mucho, ¿no? Lo decía Benito Juárez, ¿no? Así tal cual, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Así decía, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Si yo estoy atendiendo a un criminal y poder apoyarlo y poder ayudarle emocionalmente, no significa que compartimos sus ideas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque viene otra palabra clave, la interpretación. Ajá. No quisiera, yo creo que te sumo aquí que no quisiéramos que la gente nos interprete de esa manera, ¿no? Que compartimos sus ideas o sus gustos o sus necesidades de estas personas, para nada. Sin embargo, tenemos que hacer nuestra profesión y como en algún podcast anterior lo mencionamos, no podemos estar eligiendo. Podemos, pero no debemos. Ajá. Estar eligiendo, yo nada más estos pacientes porque los otros no me gustan, ¿no? Como dirían esas colegas tuyas, me dan asquito. No, pues no. Ajá. No, no sé. Y si trabajamos en Didio, tú trabajaste en Didio igual, sabemos de lo que hablamos. Ahí no podemos escoger, ¿no? Ahí llega de todo y todo lo tenemos que atender. No podemos ir delegando, ¿no? Ahí como, no, estos no y estos sí, porque no. Más ahora en estos tiempos que
utiliza mucho todas estas palabras de racismo, clasismo, elitismo, etcétera, pues nosotros no nos podemos dar, ni siquiera es un lujo, ¿no? Son situaciones que no deben de estar en nuestra forma de ser, en nuestra mente. Entonces, que no se nos interprete, ¿no? Que si yo estoy atendiendo a una persona, a un delincuente, es porque yo comparto eso, no. Debo de generar empatía con esa persona para entender que es un ser humano, pero eso no significa que yo esté aceptando que lo que hizo no pasa nada, ¿no? No. Sabemos que hay leyes, hay moral, hay ética, ajá, hay valores. Entonces, tenemos valores, tenemos moral, tenemos ética, ajá, pero también hay leyes, como dices, que se encargarán de juzgar esa situación de bueno o malo, ¿no? Si es culpable o no lo es, etcétera, ¿no? Ya son otros terrenos. Pero sí quisiera poner a lo mejor algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el médico, ajá. Un médico que va a ser cirujano y le asusta la sangre, no puede trabajar en una operación, ¿ah? Imagínate, se asusta ahí a la hora que está operando un paciente, pues ya se le murió el paciente, ¿no? O un ingeniero o algún electricista, ¿no? Que ay, me da miedo que me vayan a dar toques, pues no va a estar trabajando con la electricidad, ¿sí? Entonces nosotros igual, ajá, es nuestra materia de trabajo, la mente humana, las emociones, el comportamiento, los sentimientos, pero debemos de tener bien claro que no podemos involucrarnos con nuestros pacientes o nuestros clientes en ese sentido emocional. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando llega una persona, ajá, lo mismo es que no me voy a compadecer de alguien que está sufriendo mucho porque en ese momento pues entro en ese terreno de las emociones y pierdo objetividad y ya difícilmente le voy a poder apoyar, pero tampoco me voy a espantar de lo que me venga a decir. Ajá. Entonces, en el consultorio nosotros no podemos estarnos espantando, ni juzgando, ni criticando nada, ¿no? Vamos a escuchar a la persona, la vamos a entender, pero entender a esa persona no significa que la vamos a justificar o que vamos a compartir su forma de ser o su manera de pensar. Claro, claro. Y una de las cuestiones que a mí, uno de los fundamentos que me han servido a mí para meterme a este mundo de la terapia, colega, es un concepto de Carl Rogers que te comparto, que es el hecho de que menciona que las personas altamente funcionales, él las menciona así, dice que es aquella persona que se encuentra en un proceso constante de autoactualización, que la verdad es que es algo que a mí me gusta también tener y con el podcast se hace mucho esta actualización, pero también leyendo artículos y demás, ¿no? Y menciona que, es decir, la búsqueda de su potencial y de su congruencia entre su yo real y su yo ideal, ajá, que hablamos la otra vez un poquito de esa congruencia, Sí. pero algo, lo que sigue es la parte que me da mucho ese fundamento para entrar a terapia. Menciona que una persona altamente funcional se caracteriza por ser original, espontáneo, creativo, ¿sí? Y abierto a la experiencia, sin prejuicios y sin miedos. Ujú. Esas 5 cositas, ajá, son las que la verdad a mí me dieron ese empuje de decir, oye, yo aplico muchas de estas cosas en mi vida diaria, ¿no? Trato de estar frente a las personas, siendo una persona honesta, ¿no? Espontánea, creativa, pues creativa en lo que se puede, ¿no? En lo que se puede hacer, pero en otro abierto a la experiencia, que por cierto se me figura un concepto muy similar a entrar como de manera inocente a algo, ¿no? O sea, con esa expectativa de lo que pueda pasar, ¿no? También la cuestión de la espontaneidad, ¿no? Que por cierto es una de las cosas que te voy a preguntar ahorita, de la inocencia, si la inocencia sería una emoción, pero ahorita me la respondes, nada más te digo esta parte, porque también la otra parte que me gusta pues es esto que Rogers menciona que la terapia es el proceso de convertirse en persona, ¿no? Y me gustan mucho esas imágenes donde sale como un rompecabezas y efectivamente es como que encontrar ese pedacito que falta pues en cualquier actividad humana que nos rodee, ¿no? Que alguna actividad que hagamos o demás, de repente esa pieza que falta de nosotros, pues la podemos encontrar en cualquier lado, ¿no? Y es la parte que a mí me gusta mucho y por la cual también admiro mucho a Rogers, ¿no? Que en su defecto también como concepto, con la idea, no sé si recuerdas tú, pero ya es que Carl Rogers no era como tal psicólogo, ¿no? Él era como No, que un ingeniero agrónomo o algo así. Y con el paso del tiempo él empezó a dar consejería, porque en Estados Unidos está permitida la consejería. Y entonces por medio de un diplomado o algo así empezó a dar consejería. Pero con el paso del tiempo se da cuenta de que más allá de la consejería, los conceptos y demás, era aportarse efectivamente original, espontáneo con las personas, ser tú mismo. Y eso ayudaba mucho a las personas a salir adelante. Entonces, en eso basó su fundamento. Después, claro, le empezaron a ver ya estas másters, ¿no? Y no sé qué tanto que te asignan las universidades, y entonces ya lo nombraron como parte de la comunidad de psicólogos, ¿no? Desde luego ujú. tuvo más actualizaciones y creo que por ahí Sí, ya sí. tuvo como alguna formación, pero de inicio este cuate era ingeniero agrónomo. Entonces, me llama mucho eso, o sea, que una persona, más allá de que pues usurpen funciones o demás, que también es algo que debemos evitar, pero adicional a eso parece que le aportó mucho a la ciencia, ¿no? A la ciencia de la psicología, y pues eso es algo que también a mí me llama mucho la atención y por lo cual me genera por ahí, pues mucho fundamento, ¿no? Para
mi trabajo terapéutico. No sé que, si quieres hablar algo de esto o me quieres responder la pregunta de si la inocencia es una emoción. Sí, mira, te respondo la pregunta, no, no es una emoción, ni siquiera compuesta, ajá, porque la inocencia tendría que ver con nuestra manera de pensar, entonces quizá podría entrar en el terreno de lo cognitivo, ajá. Así lo vería yo. Ahora, la inocencia puede generar emociones, ajá, como reacción, ¿sí? No que sea una emoción en sí, pero sí podría generar una reacción emocional. ¿Cómo podría ser esto? Ajá. Cuando una persona es inocente en cualquier ámbito, en cualquier área, y de repente alguien más se quiere aprovechar de esa persona, para bien o para mal, ajá, porque aprovecharnos de una persona no necesariamente es como para hacer algo malo, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta eso. Esa persona inocente, pues se va a sorprender, y la sorpresa sí es una emoción básica, ajá. Entonces le agarra de sorpresa algo por su inocencia, digamos por su estado cognitivo en ese momento, a lo mejor de falta de conocimiento o falta de experiencia, etcétera, ¿no? Porque normalmente la inocencia se asocia a eso, ¿sí? Por un lado se asocia a una persona buena de sentimientos, ajá, de forma de ser, forma de pensar, en su forma de reaccionar, ¿sí? Una persona inocente la asociamos a una persona buena, ajá, así tal cual. Que ahorita lo voy a ligar a lo que mencionabas de Carl Rogers. ¿Por qué? Porque Carl Rogers decía eso, ¿no? Esa era una de sus bases de la logoterapia, ¿no? De que todo individuo nace bueno, ajá, en esencia bueno, nadie nace malo, ajá. Ahora se contrapone un poquito con esta parte del psicópata que se sugiere, ajá, porque todavía no está totalmente, bueno, no está comprobado, ¿no? Ni total ni parcial, no, simplemente no está comprobado así tal cual, que un psicópata, por ejemplo, nazca malo, ajá, pero tampoco podemos juzgar esa situación. Pero bueno, Carl Rogers nos decía esto, entonces la inocencia normalmente se liga a lo bueno, ajá, de un ser humano, pero también se liga a la falta de experiencia, a la falta de conocimiento, ¿no? O a la falta de ideas de cómo reaccionar en una situación. Y también lo asociamos cuando dice, es que te viste bien inocente, ¿no? Pero lo asociamos ya en otro sentido, ¿no? Te viste bien tonto, ¿no? Que a veces queremos decir eso. Que ya son situaciones a lo mejor hasta de la picardía mexicana, pero bueno, eso lo podría comentar de esa manera, colega. Entonces, respondiendo, no sería una emoción, más bien sería un estado del ser humano, ajá, que lo asociamos más a un aspecto cognitivo, ¿sí? O a un aspecto de la moral, a lo mejor entre lo bueno y lo malo. Normalmente lo inocente se asocia a lo bueno. Ajá. Sí, y yo le agregaría la parte del inocente, eh, que más bien a una persona que no quiso aprender, es a la que se le puede llamar más bien, más que inocente, se le podría asociar como analfabeto. O sea, tuvo Ujú. las condiciones para poder aprender, está en una edad funcional en la que pudiera aprender, pero no quiere, ¿no? Entonces ya eso ya no sería inocencia, sino que sería Ignorante, sí. ignorancia, analfabetismo, ajá. Entonces sí, lo vi porque, de hecho, estuve indagando un poquito sobre las películas que hablan de las emociones, ¿no? Y por ahí Sí. mencionan a Bambi con esa inocencia de cuando nace, cuando no podía caminar, ¿no? Y que todo le parecía fascinante, ¿no? Que ve una mariposa y huele las rosas y demás. Y es como muy fascinante para Bambi, ¿no? Que no sé si era hombre o mujer. Bambi, ¿qué sería? Pues era un macho, ¿no? Ya cuando Sí. crece, Ah, cuando ya le crece, salen ¿verdad? los cuernitos, ¿no? Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Sí. Y entonces, me parece eso, pero también sí es cierto, o sea, las películas también como tal no es como que tengan una emoción nada más como tal, ¿no? En Ujú. Bambi pues se puede ver efectivamente esa parte de la inocencia, pero también se puede ver la sorpresa, el miedo, y creo que es también una película muy triste, ¿no? En donde efectivamente cuando Sí. se llevan a su mamá o la matan o algo así, como que La sí, matan y se la llevan. sí, ¿verdad? Entonces, Ujú. también por ejemplo cuando se habla de Gladiador, que menciona que ahí se puede ver la ira, ¿no? La ira que tiene el gladiador por el emperador y cosas así, ¿no? En donde Ujú. pasan mucho esa escena muy conocida, ¿no? En donde no le quiere decir su nombre, ¿no? Y le da la espalda al emperador. Y efectivamente pues el emperador le dice, no puedes darle la espalda al emperador, ¿no? Y ya lo voltean, le dice su nombre, ¿no? Así que extenso, tan extenso como era, ¿no? Que es Máximo, no sé qué, Meridius y no sé qué. Ujú. Porque Sí. efectivamente era un soldado que habían repudiado, que habían sacado o rechazado de los policías que ellos tenían, ¿no? Un De los general, ¿no? De hecho, soldados. era Un un general. general, ¿no? Que tenía Sí, que sí era del agrado del papá del emperador, ¿no? Que el emperador mata al que en ese momento era el emperador, pero a su papá lo mata para él quedarse ahí porque el que era antes emperador estaba pensando en poner a Máximo, ¿no? Ahí, eh, en lugar del hijo, ¿no? Que sería lo que uno creyera. sí, sí, sí. Entonces te repito, como que no es como que haya una emoción nada más en las películas y como lo que Ujú. la otra vez hablamos del tema del miedo, efectivamente pues toda la industria detrás de las películas de terror, ¿no? O en su defecto también de drama, también pues creo que es que Hollywood y Disney y todo esto se dedican efectivamente a narrar emociones, ¿no? A poner en video
emociones por eso nos tienen cautivos ahí viendo las películas, Sí, porque al final de cuentas son experiencias humanas, ¿no? Y también ese mundo fíjate que ahorita llegamos a este tema del mundo de la actuación, y yo me he dado cuenta que efectivamente en los actores también ocurre esta anomalía emocional y demás, como lo mencionabas también a lo mejor con los policías, que porque se tienen que dedicar a cierta cosa, ¿no? Tienen que en un momento que accionar una pistola. En el caso de los actores, y ya me ha tocado entrevistar a actrices, en donde mencionan que puede ser muy despersonalizador, muy disociador el asunto de tener varios papeles, ¿no? De que ahora me tengo que convertir en alguien que está contento, pero en la siguiente en alguien que está totalmente triste, o en alguien que está enamorado. Y mencionan eso, que es difícil a veces en ellos no impregnarse un poco pues del papel que están actuando, ¿no? Y me ujú, menciona eso, que en ese mundo de los actores y demás, parece que tampoco el tema de la salud mental no es que juegue un papel muy importante. O sea, no son personas que vayan comúnmente a terapia, bueno, a lo mejor en su núcleo de esta persona, ¿verdad? Pero sí tendrían que, tendrían que estar en contacto constante con la psicología, porque efectivamente se pueden llegar a despersonalizar, ¿no? O puede ocurrir esto de que hablamos del brote, ¿no? En dado caso que a lo mejor te conectes más con un personaje que de repente te haga como salirte de tu personalidad. Y de hecho, ya que estamos en este tema, el tema de un actor, ¿no? Que me gusta mucho, pero que a veces efectivamente rebasa sus límites, ¿no? Que es Joaquín Phoenix, en donde se sí, mete mucho y se involucra con sus personajes, ¿no? Y nada menos, hubo varios en donde, nada menos en el Joker, ¿no? Que tuvo que enflacar mucho, pero también hubo otro personaje que después se hizo en un documental, en donde tenía que aprender a rapear, a hacer freestyle. Y el cuate no se fue a vivir o sea, se fue a vivir al barrio bajo no sé de qué estado de Estados Unidos, pero para aprender no solamente aprender a rapear, o sea, él quería vivir esa experiencia de vivir en Brooklyn y cosas así, en los barrios bajos de Estados Unidos, pues para entender, ¿no? Y no sé, ujú. también esa parte si sea muy, no sé si sea un superdotado, un genio, o definitivamente sea un loco, ¿no? Pero no sé qué opinas al respecto, colega, respecto a esto que te estoy comentando. Sí, bien interesante porque normalmente los actores manejan sus estados emocionales, ¿no? Los exponen, ¿no? Y digamos que de alguna manera, llevan al extremo sus emociones de situaciones irreales. Y yo creo que ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Porque es una situación irreal, alejada de lo que es la realidad, en el entendido de que, por ejemplo, si yo estoy actuando y estoy, haciendo la de un criminal, pues no significa que sea irreal porque los criminales no existen, ¿no? Obviamente existen, pero yo no lo soy. Entonces, al estar actuando como esa persona, quiero hacerme el malo, ¿no? Y entonces debo de tratar de pensar como una persona criminal, o me voy al otro extremo, ¿no? A lo mejor me toca el papel de un padre y, pues tengo que ser devoto, tengo que ser inocente, ¿no? Como ahorita mencionamos la palabra, ¿no? Y entonces ahora debo de ser una persona que debe representar a alguien que normalmente se asocia a lo que es la creencia religiosa, a una persona buena, etcétera, ¿no? Entonces, porque si hay actores, por ejemplo, que mencionas, ¿no? Joaquín Phoenix se va de un emperador a un criminal, a un loco, ¿no? Así, tantas cosas, ¿no? Hay tantos papeles que habrá hecho él, pero hay otros. Ahora, ¿cómo afecta esto? Si yo estoy de alguna manera saturando mis emociones con ese tipo de situaciones, sí llega esa parte en la que la persona se va a sentir mal. Pues no vamos tan lejos, ¿no? Robin Williams también era un muy buen actor y sufría depresión, ajá, y pues uno así como que, ay, este cuate, ¿por qué se mató, no? Pues porque sufría depresión, ¿por qué? Pues no lo sabemos, pero lo que sí podemos, de alguna manera saber es que lo que él haya tenido se acrecentó por esas actuaciones, porque manejan las emociones, no es nada más, no, porque son actores que no están fingiendo, ¿no? Porque anteriormente fingían, estoy bien triste y le ponían aquí la lagrimita, ¿no? Y le echaban sus gotas y ahora sí parece que será que estoy llorando, ¿no? Pero ahora no, lloran de veras, ajá. Y si lloran de veras es porque están sintiendo tristeza, y están sintiendo tristeza de una situación irreal. Ajá. ¿Qué significa esto? Que sí se desprenden de la realidad un rato para su actuación, serán muy buenos y lo que sea, pero sí están jugando con fuego, ajá, y tarde o temprano se queman, ¿sí? Entonces, sí sería importantísimo que, por ejemplo, en la actuación, así como en la policía o donde se manejan las emociones al extremo, sí tengan esa intervención psicológica, ¿no? Que sí tengan atención psicoterapéutica, porque si no, pues van a terminar muy mal. ¿O qué pasa con estos niños que desde pequeños ya están en la actuación? ¿Cómo terminan, no? Terminan adictos a esto, a aquello, terminan muy mal emocionalmente. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo jugando con sus emociones prácticamente, pues los va a llevar a que sus emociones les generen inestabilidad y no nada más emocional, ¿no? Sino en el aspecto cognitivo también, conductual, sentimientos, etcétera. Que es el caso a lo mejor
Macaulay Culkin, ¿no? En Mi Pobre Angelito, que Sí, mencionaron que tuvo una etapa efectivamente de drogadicción, ¿no? Y que según esto entiendo, recientemente ya como que se mejoró, ¿no? Mejoró esa parte de la adicción y parece como que ya ahora es ujú. un gran cantante, ¿no? Algo así. Pero Ah, no sé si sí. sea exactamente él, pero sí sé que era uno de estos actores que eran de actores de pequeños. Entonces, no sé si es el caso, pero de él, o sea otro actor, porque a lo mejor lo estoy confundiendo, pero sé que ahora tiene una Ujú. carrera muy buena en el aspecto musical. Entonces dices, se Sí. fue, se desvió del camino y después de repente otra vez lo retomó, ¿no? Aunque efectivamente estar involucrado en esto, cuestión de la cantada, de la actuación, parece que involucra o trae de la mano muchos vicios, ¿no? Muchos excesos y que efectivamente a lo mejor tiene que ver con esto, con no manejar bien las emociones, ¿no? Sí, digamos que se saturan demasiado, ¿no? Porque también un cantante con esas giras que hacen y tienen todavía que llegar y aventarse 2, 3 horas ahí cantando en un show que hacen, ¿no? En un espectáculo, o cómo le llaman, los conciertos, ¿no? Que están ahí. No es así como que el cantante, si el concierto empieza a las 8 y el cantante llega al 10 para las 8, ¿no? Ya llega, pues ya toca entrar, entras, cantas y te vas, no. Ellos están preparando días, semanas, ¿no? Para eso. Ajá. Entonces, pues también esto de la cantada, pues no va muy alejado de la actuación, porque también cuando cantan necesitan sentirlo para transmitirle a su público esas emociones, ¿no? Y el público genera empatía, es decir, se conecta emocionalmente con el cantante o con el actor o lo que sea, y por eso también les llega, ¿no? La música es algo que nos llega a todos, sea la que sea, ¿no? A una persona le puede gustar la música clásica, a otra el rock, a otra el reggaetón, etcétera, pero les va a llegar y emocionalmente mueven mucho. Fundamentos del humanismo, más allá Ujú. de lo que conocemos, ¿no? Como es el aquí y la ahora y vivir en el presente, ¿no? Sí. Eh, el fundamento filosófico pues proviene de la fenomenología, que es efectivamente vivir la experiencia subjetiva de la conciencia o del inconsciente como tal, ¿no? Pero algo Ujú. muy importante también, en ese aspecto se maneja el existencialismo. Fenomenología y existencialismo son grandes partes de la teoría humanista. Me gustaría leerte un pedacito, igual Claro. del existencialismo, para que igual quede como para el público. Dice que la psicología existencial es una rama de la psicología que se basa en los principios del existencialismo, de la filosofía, y que se propone comprender y ayudar a las personas a enfrentar los dilemas y las crisis existenciales, tales como el sentido de vida, la muerte, la libertad, la soledad, el amor, la elección, etcétera, ¿no? Entre muchas más. La psicología existencial se centra en el aquí y el ahora, en la experiencia subjetiva, en el diálogo entre el terapeuta y el cliente, sin imponer teorías ni técnicas preestablecidas. La psicología existencial busca facilitar el proceso de autorrealización y de transformación en las personas, respetando su singularidad y su potencial. Y desde luego tengo que decir autores que, por ejemplo, me tocó leer, como Soren Kierkegaard, como Friedrich Nietzsche, el caso de Martin Heidegger. En su defecto también, bueno, me tocó también leer por allá a Víctor Frank, a Irving Yalom, eh, pero también decir, ¿no? Que como toda teoría, se vio influenciada en su momento por estos grandes pensadores, ¿no? Nada menos Ujú. en el caso del existencialismo que vino desde el expresionismo, ¿no? Y muchos de los pintores de esa época, que como Jean-Paul Sartre, como, bueno, Jean-Paul Sartre también tiene escritos más bien, pero como en esa época decían de Miguel Ángel y todos estos cuates pintores, que en su defecto le generaron una nueva tendencia en el mundo y que la psicología se ve influenciada también por ellos como tal, que se decía en esencia que lo que promovía el existencialismo, la fenomenología, era ubicar al hombre como el centro del universo, ¿no? Y que como tal, ya hoy en día hay teorías que desechan esta teoría, ¿no? O sea, como te dicen, ¿no? ¿Por qué Ujú. tenemos que ser el centro del universo, ¿no? ¿Por qué no hay ver más allá y cosas así? Pero en su momento, esto ayudó mucho efectivamente a que el hombre viera hacia adentro, ¿no? El ser humano viera hacia adentro y tratara Ujú. de observar qué pasaba en el interior de la mente humana, ¿no? Y que efectivamente, pues también el psicoanálisis se vio influenciado por eso, ¿no? Fue gran parte del por qué. El Freud fue de los primeros en atreverse a decir que adentro de la mente ocurrían cosas, ¿no? Y que efectivamente lo tachaban pues hasta de brujo, ¿no? Supongo, porque aparte él pertenecía a la comunidad médica, ¿no? Pero no sé qué opinas de esto, colega, si quieres mencionar algo al respecto. Sí, bueno, yo podría aquí comentar con respecto al por qué incluso yo manejo mis páginas como Psicología del Alma. Precisamente en aquellos tiempos de los griegos, querían dar una explicación de lo que somos y por qué somos, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Es decir, a partir de lo que pienso, me puedo dar cuenta de lo que soy y de que existo, ajá, y ese es uno de los fundamentos de donde surge el existencialismo, ¿no? No es nada más de que existir por existir y ya,
que mucho tiempo se creyó que así eran los demás animales, ¿no? Y digo demás porque se supone que nosotros también lo somos desde una perspectiva ahí evolucionista, pero ya somos animales racionales y esto nos da la capacidad de hacer conciencia, de entender muchas cosas que supuestamente los animales no racionales no entenderían, pero ahora hemos visto que son demasiado inteligentes y en unos aspectos hasta más inteligentes que nosotros y en otras no, nosotros podemos, digamos que nosotros tenemos la gran capacidad si no nos adaptamos, pues modificamos el medio, ¿no? Así de plano, ¿sí? Pero bueno, partiendo de esto, yo utilicé o utilizo más bien esa parte de psicología del alma, porque de ahí surge, ¿no? De hecho, psicología viene de psique, ¿no? Y de logos, ajá, que significa el estudio del alma. Ahora, pues sabemos que es el estudio de la mente humana, de los procesos cognitivos, de las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde ahí surge todo esto. ¿A qué nos lleva con el humanismo, que ahora sí que es tu terreno? Que el ser humano debe partir, no podemos, digamos, dejar al ser humano cuando lo tratamos a lo mejor en terapia, de esa parte existencial, de esa parte humana, de esa parte de los sentimientos, del potencial que tenemos como seres humanos para desarrollarnos y de las capacidades que ya tenemos innatas, así como de las que podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida y de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar esto porque cuando lo asociamos a la terapia, a lo mejor me enfoco más en el aspecto clínico, pues cuando trabajamos con un paciente no nada más trabajamos con su pasado, en el caso del psicoanálisis, ¿no? Sino de su presente y hacia dónde puede ir esa persona, ¿no? Porque digamos, nuestro punto de partida es el presente, ¿no? Y así debe de ser. Cuando una persona llega, está sufriendo en el momento, ¿sí? Pero nos damos cuenta que parte de su sufrimiento viene de situaciones pasadas y en otros casos viene de lo que va a suceder. Ajá. Por ejemplo, una persona en tanatología, por ejemplo, ajá, manejamos el aspecto de la persona que es un enfermo terminal, pues ya está sufriendo por lo que está viviendo actualmente, por los dolores que le da la enfermedad que está padeciendo, pero también está sufriendo por lo que se va a venir más adelante. De repente creemos que, bueno, pues ya va a morir y ya, ¿no? Pero no, en realidad esa persona está preocupando hasta por sus seres queridos, qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mi esposo, mi esposa, etcétera, ¿no? Todas esas preocupaciones. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el humanismo, aquí sí quiero poner una situación que he escuchado de otros colegas que el humanismo no les gusta porque no tiene una metodología, ¿no? Y de repente el humanista se puede perder. Así lo han dicho. No es cierto, ajá. Cualquier psicólogo que no está preparado se puede perder, no necesariamente el humanista. También puede ser el cognitivo-conductual, el gestal, el psicoanalista, el conductual, etcétera, ¿no? El punto es que nosotros lo que utilizamos o las herramientas que utilizamos verdaderamente le sirvan al paciente a partir del criterio que nosotros desarrollamos de lo que le está sucediendo, ¿no? ¿Y de dónde lo vamos a obtener? Pues de que él nos explique las situaciones y eso que nos está explicando nosotros vamos a entender ese aspecto precisamente humano, ajá. Y ese aspecto humano va a surgir a partir de lo que esa persona está viviendo, de su realidad, de su existir, ajá. Y por eso viene esta parte tan importante del existencialismo, ¿no? Sé que existo, pero ¿qué significa eso? Pues puede significar desde que soy un ser humano, soy una persona y quiero ser esto o quiero hacer aquello, ¿no? Hasta situaciones más profundas, ¿no? Las personas que se ponen decimos así coloquialmente, se ponen a filosofar y empiezan a ver qué es el ser humano en el universo y cuestiones ya más amplias, ¿no? Pero pues no tendría caso entrar a esos terrenos ahorita. Sí, 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 y mencionaste un tema muy, muy cierto, ¿no? La cuestión de que cualquier profesión o campo psicológico, si no se trabaja de manera profesional, efectivamente las personas pueden llegar a perderse, ¿no? Y no es una cuestión única del humanismo, ¿no? Y que en su defecto, como tal, y creo que es parte de la experiencia de ser terapeuta humanista, pues también fue ese proceder de decir, ¿qué es lo que tengo que hacer en terapia? Alguna vez me lo cuestioné, me lo pregunté yo, y me definí efectivamente, mi justo medio fue decir, pues tengo que apoyar a la persona a salir adelante, ¿no? Y en su defecto, pero ¿cómo puedo hacer eso, no? Y gran parte, pues la teoría humanista tiene muchas cosas con las cuales te puede ayudar a salir adelante, desde luego como el sentido de vida, ¿no? Con el hecho de tener esperanza, también con el hecho de entenderte como en una cuestión de la clase social a la cual te perteneces, sin ninguna, en ese aspecto, sin ningún criterio, ni pensar ni decir nada acerca de las clases sociales, ¿no? Sin prejuicio alguno, por decirlo de algún modo, pero también el aspecto de la teoría de las necesidades, ¿no? Te digo, del proceso de convertirte en persona, y en algún momento yo decía, bueno, ¿qué es lo que hacemos en terapia? Sinceramente muchas veces me lo cuestioné, ¿no? Y con el paso del tiempo me di cuenta que a través de las terapias constantes y demás, me daba cuenta que las personas tienen muchas ganas de platicar con alguien que no los juzgue, pero también me doy cuenta que las personas a veces necesitan tener a alguien, a un profesionista de la salud, que puedan dialogar con él. También en otros casos puede ser que tengan
que formar también su léxico, que no sé, a lo mejor en su medio donde se desenvuelven no haya esa oportunidad de platicar con alguien que tenga ciertos conocimientos, por lo menos no del temas de la salud. Seguramente en su casa son ingenieros, seguramente en su casa son contadores, pero en temas de salud mental, como que no hay quien lleve ese estandarte de poder ser con el que puedan platicar. Yo lo decía mucho con mi novia, ¿no? Lo digo mucho que a veces a nosotros nos toca ostentar un rol que a veces es le digo a ella, el de la tía que da consejos, ¿no? Para sus sobrinos y demás. O a veces algún tío, ¿no? Que es la persona que es bien amable, la que es la que echa un poquito de relajo y demás, y medianamente genera confianza en algunos de los integrantes de la familia, y la gente a veces se acerca a pedir consejo del tío, ¿no? Pero no siempre ocurre, ¿no? Y adicional a esto hay muchos prejuicios internos, ¿no? De que si este tío es rico y no nos da, o que si este tío es pobre y no se supera, y entonces estas cosas son las que llevan a no pedir consejo de algún miembro de la familia porque hay esos prejuicios, ¿no? Pero en su defecto, estar con alguien de manera objetiva. Yo siempre les digo que en este caso de venir a terapia, una de las cuestiones que ayuda más que afectar es que somos desconocidos, un desconocido al cual le puedas contar tus cosas, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas sabes que si yo le platico algo no va a ir, se lo va a contar a la tía o se lo va a contar a mamá, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos como que ese espacio para explayarnos, para poder abrirnos como personas. Y siempre yo he dicho y que he considerado que es una paradoja y es una ironía que casualmente con una persona desconocida vayamos y nos abramos, ¿no? De manera total, ¿no? Porque efectivamente pues, parecería que la vida estaría al revés, porque se supondría que a quien más confianza le tenemos es con quien más tendríamos que platicar de nuestras cosas, pero no necesariamente esto es cierto, ¿no? Entonces, Ujú. en ese aspecto no sé qué opines al respecto, colega, o si tengas algo más que aportar a esto que te comento, ¿no? Sí, mira, yo creo que aquí lo que podemos definir o a lo mejor diferenciar sería precisamente la palabra o el concepto confianza, porque la gente con la que nos relacionamos diariamente, que puede ser la familia, los compañeros del trabajo, las amistades, los vecinos o quien sea, no necesariamente les tenemos confianza. Oye, pero es tu papá, es tu mamá, es tu hermana, es tu tía. ¿No le tienes confianza? Pues no. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno llega a terapia, uno de nuestros principales objetivos en la primera sesión es precisamente el rapport, es decir, establecer un ambiente de confianza, ¿sí? Entonces, a lo mejor soy un perfecto desconocido para esa persona, pero me puedo ganar su confianza, ¿sí? Sin embargo, pueden conocer de años a la persona con la que viven, pero lejos de tenerle confianza, han perdido la confianza, ¿no? De, pues ahora sí que de compartirle lo que piensan, lo que sienten, lo que necesitan, ¿no? Entonces, ese es el punto clave, yo creo, ajá, que a lo mejor vivo con esta persona desde que yo era chiquito y es mi mamá, es mi papá, pero no les tengo confianza, entonces voy a ir a platicarlo con alguien más, ¿no? O incluso cuando uno lo dice hasta de broma, ¿no? Pues vas ahí en el camión y vas platicando la persona que va ahí al lado, ¿no? Que también se subió al camión y le tienes más confianza, ¿no? No porque conozcas a esa persona, obviamente, sino porque tienes la seguridad, y yo creo que viene el otro punto clave, la seguridad de que esa persona no se lo va a ir a decir a la gente, ¿no? Porque ni te conoce a ti ni conoce a los que tú conoces, ¿no? Entonces, son dos puntos importantes, la seguridad que te genera llegar a un ambiente con una persona, en este caso el psicólogo, el terapeuta que no conoces, pero te da esa seguridad y te da esa confianza, ajá, entendiendo que si tenemos la confianza en nosotros mismos, que es lo que podríamos ir desarrollando en psicoterapia, podremos ya poder platicarlo con alguien más. Ajá. Pero si yo sé que le cuento a esta persona y me va a juzgar, me va a criticar, se va a enojar conmigo, etcétera, pues mejor no le cuento nada. Prefiero ir con el desconocido, que es un psicólogo, a contarle mis cosas. ¿Por qué? Porque él no me va a juzgar, no me va a criticar, no se va a enojar conmigo, no me va a castigar, no me va a regañar, no me va a ver feo, no se va a sorprender de lo que yo le diga, que son todas las actitudes y las conductas que muestran, por ejemplo, de los padres hacia los hijos, ¿sí? Yo normalmente pongo este ejemplo, ¿no? De cuando un hijo se salta una regla de casa, por ejemplo, de aquí se llega a las 11 de la noche más tardar y resulta que son las 12 o la 1, los padres están preocupados, es decir, tienen miedo, ¿ah? Decíamos que la preocupación, su emoción básica es el miedo o el temor, entonces ellos están preocupados de qué le pueda pasar a su hijo, ¿sí? Pero también están molestos porque se saltó esa regla, ¿no? Ya tendría que estar aquí, le hablamos ni nos contesta y todo lo que sale, ¿no? En una situación de ese tipo. Cuando llega el hijo a casa, lo primero que sale normalmente es que los padres están enojados, ¿no? Ya lo vieron y en automático ya pasó el susto, ¿no? Ya saben que está bien, ahora viene luego el enojo, el regaño, el castigo, la molestia, oye, ¿por qué llegas a esta hora? ¿Qué quién sabe qué? Entonces, cuando al hijo le explican que estaban preocupados, ¿por qué no les cree nada? Pues porque su actitud no fue de preocupación, fue de molestia, de enojo porque te brincaste la regla, nuestra autoridad, no nos haces caso, etcétera, ¿no? Y ya hasta después
viene la preocupación, mira, es que estábamos preocupados, pero el hijo ya no les cree, no, nada. Lo primero que vi es un enojo, ¿no? Y el enojo es porque no llegué a la hora, que quién sabe qué, y es cuando se pone más bueno el ambiente. Todo lo que puedan decir. Pero si nosotros les decimos que estamos preocupados, ya estás bien aquí, sano y salvo, qué bueno. A lo mejor no tan sano y salvo porque igual y llega con sus copas del hijo, ¿no? O llega oliendo a cigarro, qué sé yo. Ajá. Pero bueno, el chiste es que ya estás bien en lo que cabe, vete a dormir, ¿sale? Ya nos vamos a ir a dormir nosotros también, ¿sí? Y al otro día ya viene el enojo, ajá. ¿Sabes qué? Esto que de ayer no se puede quedar así, así que ahora sí viene la letanía, ¿no? Pero ya es hasta después, pero la primera impresión que se lleva el hijo es que sí están preocupados, ya se les pasó el susto, ahora le vete a dormir. Ya mañana será otro día y ahí sí nos vas a conocer, ¿no? Sin embargo, no sucede eso. Ajá. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Pues porque las emociones precisamente son lo que de alguna manera generan en la otra persona. A lo mejor yo sé que estoy enojado. A veces ni siquiera yo lo sé, ajá, porque viene a lo mejor esa proyección. Yo digo, oye, Mar, ¿por qué estás enojado? Y yo soy el que está enojado, ¿no? Y tú me dices, ah, caray, pues no. Ajá, pues yo sé a ti el que veo enojado. No, cierto, eres tú, pero me estoy proyectando en la otra persona, ¿no? Así son las emociones, ¿sí? Entonces, en ese intercambio de las relaciones humanas también hay intercambio emocional, intercambio de pensamiento, etcétera. Entonces, ¿cómo va esto con lo que tú comentabas con el humanismo? ¿Qué se plantea a lo mejor en terapia? Pues precisamente eso, que la persona de primera reconozca sus estados emocionales y a partir de ello poderlos trabajar. ¿Cómo los trabajamos? Pues ahí sí ya viene un montón de herramientas que tenemos los psicólogos, ¿no? Y es cuando nosotros le enseñamos al paciente, ajá, cómo reconocer sus emociones si no tiene a lo mejor esa capacidad de reconocerlas, ¿no? Y el que no tenga esa capacidad no significa que lo haga una persona incapaz o una persona incompetente. No, no necesariamente, sino a veces no sabemos cómo reconocer nuestras emociones porque como hemos platicado en los otros podcasts anteriores, que aprovecho para recomendarles que los vean también, hemos dicho eso que a veces no podemos definirlo porque queremos definirlo con una emoción o con una palabra, cuando a lo mejor estamos viviendo dos, tres, cuatro emociones al mismo tiempo y si le metemos la parte de los pensamientos y las ideas que también se están generando al respecto, pues se convierte en toda una situación quizá difícil de entender. Ajá. Entonces, cuando llego con el psicólogo, con ese completo desconocido, sé que no me va a juzgar, sé que no me va a criticar, sé que no va a estar en contra mía, sé que no va a interrumpirme o a decirme es que estás mal o cosas así, no. Llego con una persona que me va a entender, que me va a escuchar y que me va a ayudar. Y por eso, pues, le empiezo a tener confianza a ese desconocido, ajá, lejos de tenerle confianza a los que tengo en casa porque ya sé cómo van a actuar, ¿no? Y que a lo mejor en este momento podría caber un ejemplo que me pasa o me pasó ya algunas ocasiones, que por ejemplo en el caso de las personas que salen del closet, ¿no? Y me ha tocado que efectivamente vengan a terapia a contarme a mí eso, ¿no? Y efectivamente entonces nosotros hacemos la función de al que sí le puedo contar, porque allá en Sí. casa no, nadie sabe y demás, pero acá sí vienen y lo cuentan y parece como que hay una liberación, ¿no? Una liberación de decir eso, ¿no? Nosotros ostentamos a lo mejor un papel de al que le quisieran decir a su papá, pero no puede, entonces voy y se lo digo a este desconocido, ¿no? Y Y lo casualmente hacen a también, manera, sí, lo hacen a manera como de confesión, ajá, como si fuera algo malo, ¿no? Y en ese sentido también, pues tenemos que escuchar. Adelante, Mar. ujú. No, a lo que voy es que también ocurre, o me ha ocurrido, que casualmente las veces que me lo han dicho, y creo que en ese aspecto sí puedo decir que en su totalidad quien me lo ha contado, bueno, no, parece que ya ha habido otros casos que no, pero quien me lo ha contado, después ya deja de venir a terapia. O sea, pareciera que esa fue la misión, venir a terapia para Ujú. contar eso, y después ya no los vuelvo a ver, ¿no? O sea, y que en ese aspecto también yo he aprendido mucho, no solamente de estos casos, sino del hilo conductor que empezamos diciendo de la terapia, de qué es lo que se hace en terapia. Me he dado cuenta que las personas que más duran en terapia es donde empezamos a encontrar más formas de trabajar, ¿no? Porque precisamente se quedan a la terapia y es ahí donde van surgiendo las nuevas situaciones. Y es donde yo tengo, por ejemplo, he desarrollado esa sensación de que ahora tengo más cosas que decir, ¿no? Cuando la persona dura más en la terapia. Porque en los casos efectivamente donde vienen tres, cuatro veces, tal vez seis, yo siento que otorgo un aporte, ¿no? Sin embargo, parece como que también se quedan algunas cosas ahí pendientes, ¿no? Y cuando tienes más tiempo de trabajar, efectivamente es donde empiezas a abordar otras cosas, no necesariamente a lo mejor ya de la situación por la que llegaron, porque a lo mejor esa situación se atendió, pero sí de nuevas cosas que van surgiendo, ¿no? Y tampoco es que los psicólogos seamos como en el comercial del psicólogo mecánico, ¿no? Donde le voy a hacer un arreglo al super yo, donde le voy a arreglar el ello, ¿no? Donde le voy a cambiar un poquito la autoestima. Tampoco es así, pero a final de cuentas me parece que sí tenemos más espacio para trabajar, ¿no? Cuando tenemos un paciente de más tiempo. No sé qué opinas tú al respecto de eso, colega. Ah, sí, definitivamente, ¿no? Jugamos un rol importante en ese sentido porque llegan ellos y como dices, hay veces que
nada más llegan, externan algo que ya no podían contener, así como que llega una olla express y le abrimos la válvula, ¿no? Saca la presión y ya se va. Eh, no es lo recomendable, pero también aporta, ¿no? También ayuda. ¿Por qué? Pues porque si lo ponemos en este tipo de metáforas, bueno, si traigo un costalote lleno de piedras, pues nada más llevo con el psicólogo a sacar unas cuantas, ya lo siento más ligero y ahora sí puedo seguir. El ideal sería que sacaran todo el costal, ¿no? Pero pues obviamente si lo sacan todo así, pues puede provocar un accidente, un derrumbe, ¿no? En cuestión de metáfora. Entonces, por eso la psicoterapia es todo un proceso, ¿no? Es paso a paso ir conociendo primero, al mismo tiempo que el paciente llega y empieza a adquirir esa confianza para expresarnos lo que piensa y lo que siente, nosotros obviamente nuestra principal labor a las primeras sesiones es conocer al paciente, ¿no? Precisamente para saber cómo podemos aportarle, ¿no? Una vez que se da todo esto, utilizamos pruebas psicológicas, utilizamos la plática, la pregunta, etcétera, ¿no? Que la persona vaya expresando lo que piensa, lo que siente. Hay gente que llega y no se atreve a decir luego, luego, ¿no? Sino como que se va por aquí, se va por allá, y ya cuando agarra la confianza, ahora sí suelta, ¿no? Y también quiero sacar esto otro, pero ese quiero sacar esto otro más bien era el principal motivo. A veces sale desde la primera sesión, otras veces va saliendo un poquito después. ¿Por qué se da esto? Pues porque nosotros debemos de entender que en la terapia, y a lo mejor aquí me voy a meter un poquito más en tu terreno, Mar, en la terapia humanista, en la terapia, como dicen, centrada en el cliente. Ajá. Se debe entender que esa relación o esa aproximación que se da entre el cliente y el terapeuta se basa principalmente en que el paciente o el cliente llega con una idea o unas creencias de lo que está viviendo o lo que cree que es su realidad. Y nosotros ahí en ese momento tenemos que aproximarlo a lo que es verdaderamente la realidad. A lo mejor, ¿cómo lo entenderíamos esto? Si me voy a una situación extrema, ¿no? Para que nos quede un poquito más claro, la persona que tiene anorexia o bulimia, ¿no? Es una persona que se ve en el espejo, y obviamente estamos hablando de un trastorno dismórfico de la personalidad, porque la persona no está ubicada en la realidad y se ve como una persona muy obesa o con mucho sobrepeso, cuando en realidad ella es un huesito y es muy delgada. Ajá. Pero ella se sigue viendo con sobrepeso, etcétera, ¿no? Es que me sigo viendo así. Obviamente hay un trastorno muy severo, pero aquí la situación es como que nosotros tenemos que hacerle ver lo que verdaderamente está sucediendo en la realidad, que ya es una persona muy delgada, ¿no? Entonces, esa sería nuestra labor con el paciente o el cliente que llega, ¿no? Aproximarlo a su realidad, porque llegan con muchas ideas irracionales, así lo diría Albert Ellis, ¿no? Estas ideas irracionales de lo que creo debo de ser para los demás o lo que creo que soy, aunque no necesariamente lo sea, ¿no? Hay veces que le decimos, oye, tienes mucha capacidad, eres bien inteligente. Yo inteligente, no lo creo, ajá. Cuando sí es cierto, tienen esas capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues que hagan mayor autoconciencia, ¿no? Es decir, que hagan conciencia de sí mismos, que tengan ese autoconocimiento, que aprendan a conocerse verdaderamente, y esto pues en automático da esa autoaceptación, esa autoconfianza, ¿no? Tenemos que ir desbloqueando esas actitudes o esos pensamientos que están a la defensiva, ¿no? En esas personas, ir trabajando su inseguridad, su desconfianza, ¿no? Entendiendo inseguridad como hacia uno mismo, ¿no? De las propias capacidades, y la desconfianza hacia los demás. Ajá. Digamos que esa es la diferencia, ¿no? Entre la inseguridad es como de hacia uno mismo y la desconfianza es hacia los demás. O trabajar las culpas, etcétera, ¿no? Eso es lo que trabajamos en terapia, y pues ese es nuestro aporte, lo que nosotros podemos dar. Ajá. Tenemos las herramientas. Y que también creo que sirve mucho, colega, el hecho de que hayamos ido también nosotros a terapia, ¿no? O sea, el hecho de Sí, que nosotros también hayamos tenido esa oportunidad de autoanalizarnos, bueno, no autoanalizarnos, sino permitirle a otra persona que nos analice y permitirnos más bien desafiar nuestra realidad, ¿no? O sea, no pensar que todo lo que hacemos está bien y es perfecto, sino permitirle a un otro que, no, que critique un poco de manera, pues claro, aceptada por nosotros, nuestro modo, nuestro andar, ¿no? Por la vida. Y yo lo platicaba con un colega también, de que lamentablemente no todos los que dan terapia van a terapia. Ajá, no es el caso. Yo creo que en ese aspecto también muchos consideran, y creo que hasta es un aspecto hasta como de pedantería de por qué yo voy a ir a terapia, ¿no? Si yo soy el que doy la terapia. Y en su defecto también hasta este aspecto de la supervisión de casos. En muchas ocasiones también son asuntos que algunas cosas pudieran estar como que no estás yéndote por el lugar correcto o no estás dándole salida a alguna problemática que tiene tu cliente, y es válido pues comentarlo con algún otro colega y decirle, oye, ¿cómo ves esto? ¿No? O sea, ¿por dónde le doy? Porque pues, parece que ya llevamos mucho tiempo con esta situación, ¿no? Y no hemos avanzado. Y que este colega, pues a lo mejor desde otra perspectiva te ayude como que a desmenuzar esa problemática, ¿no? Porque creo que sinceramente sí caeríamos mucho en el egocentrismo, en la pedantería, en pensar que lo podemos solucionar todo, ¿no? Que ya lo has mencionado en otras ocasiones, que también hay que conocer nuestros límites y nuestras fortalezas, ¿no? Porque en su defecto algo que no puedo atender o con lo cual tengo a lo mejor desagrado,
pues no me voy a meter a esos asuntos a atenderlos porque seguramente no voy a rendir de la mejor manera, ¿no? O en su defecto también trabajarlo uno en cuanto a no puedo con esto, pero déjame trabajarlo, o sea, bueno, no le vas a decir al paciente, espérame tantito, déjame voy a trabajarlo, sino que tú de manera Voy a un propia, curso, un diplomado y después vengo a ¿sí? atenderte. Imagínate, ¿no? No, espérame ahí, sentado, por Es que favor. me faltó ir a la clase de psicoterapia, ¿no? Imagínate, ¿no? Sí, No, colega, bro. En ese aspecto, pues parece que es una cuestión también muy ética, ¿no? El saber como con quién puedes y con quién no, ¿no? Oye, colega, pues igual como ya más o menos también tenemos el tiempo ahí cargado, ¿te parece si vemos el tema de una de las emociones? Y igual claro, seguimos dejando el otro para la siguiente. No sé si quieras, yo propondría que fuera el repudio, el del asco, ya que lo estuvimos ahí tocando, ¿no? exacto, para darle continuidad un poquito, ¿no? A esta emoción que sería, pues de entrada, ¿no? Vamos a definirlo así como la aversión o repulsión, que sería una manifestación de tener asco, disgusto, desagrado o rechazo hacia algo o hacia alguien, ajá. Y no necesariamente es por enojo, por miedo, ¿sí? ¿Qué sucede con esta emoción? Que nos aleja de algo que nos puede hacer daño, al igual que el miedo, ajá. Nada más que el miedo normalmente nos aleja de una manera más fuerte, ajá, y nos genera una reacción más poderosa. La repulsión también puede tenerlo, vamos a ponerlo así, si me ponen ahí un plato de comida descompuesta, no es miedo lo que le tengo, es repulsión, ajá, es algo que me está dando asco, algo que me está desagradando y por eso lo rechazo, ¿no? Es una reacción emocional en la que las sensaciones fisiológicas son así como muy evidentes, ¿no? De ay, guacala, ¿no? Hacemos ese tipo de reacciones, ajá. ¿Qué hace esto? Normalmente nos lleva, digamos, ¿cuál sería la parte positiva de la emoción, ajá, de esta emoción, cuáles los objetivos que potencian nuestros hábitos saludables, higiénicos y adaptativos en este sentido? Ajá. Es decir, si eso me genera asco o repudio o lo rechazo, ya sea porque está sucio, porque está descompuesto, porque tiene, o si hablamos de una persona porque tiene ciertas actitudes que yo rechazo, entonces en automático eso, hablando que sea una reacción adaptativa, porque sabemos que las emociones si no las controlamos, pues se desbordan, ¿no? Y nos llevan a situaciones muy extremas, ¿no? Nos pueden llevar incluso al aspecto obsesivo compulsivo, ¿no? De todo tiene que ir así, ¿no? La limpieza así perfecto, ¿no? Si le hago así y le busco, ay, aquí tengo tantito polvo, entonces me pongo a limpiarlo todo. Y ese tipo de excesos, pues obviamente nos puede llevar incluso hasta fobias también. Pero bueno, ¿qué haría la repulsión en este sentido? Pues incrementa nuestra necesidad de evitar o alejarnos de situaciones que nos estimulen o que son estímulos a situaciones de desagrado que nos pueden generar algún daño o incluso alguna enfermedad, ajá, y se pueden dar por el olfato, ajá, se pueden dar por el gusto o incluso por la vista, ¿no? Si vemos a una persona así de lejos que viene muy, a lo mejor muy mugrosa por lo que sea, ajá, podemos empezarlo a rechazar desde antes de captar su olor, por ejemplo, ¿no? Y son situaciones que se podrían hablar con respecto a la repulsión. La hemos platicado aquí un poquito. Ajá, yo creo que aquí detendría esta parte de la repulsión, porque nos puede generar incluso hasta náusea, ¿no? Cuando nos presenta una comida descompuesta, algo así, ¿no? Pero me gustaría saltarme a lo mejor abruptamente, Omar, a una parte Ok. que yo quería platicar un poquito. Ya no nos va a dar tiempo, pero pues nos podemos extender. Ajá. Ya el siguiente podcast, pues ya nos va a agarrar en la Navidad, entonces a ver si nos ponemos de acuerdo que pueda ser a lo mejor creo que ya es domingo, ¿no? El domingo Parece que sí. 24, ¿no? Ya No recuerdo. estaríamos hablando. Igual y todavía podemos hablar de eso, el siguiente podcast. Pero ahorita Sábado algo 23. Ajá. ajá. A ver si nos queda, ¿no? Todavía. Sí, Bueno, vemos, ¿no? sí. Pero algo importante, Omar, que sí me gustaría platicar es, ya lo he tratado, que es la fatiga pandémica. Ajá. ¿Qué significa esto? Que nos cansamos de las situaciones de los cuidados y de las normas, de las reglas o de las situaciones que nos ponen para no enfermarnos, ¿verdad? De no contagiarnos. Ahorita estamos en una época que bajan nuestras defensas, pero no nada más las defensas en el sentido inmunológico, orgánico, ¿no? De esas defensas que atacan a los virus y las bacterias, sino también mentalmente. Ajá, decían, no, pues ya pasó y todo, pero resulta que ahorita en estas épocas, pues estamos proclives a podernos contagiar. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué se refiere esto de la fatiga pandémica? Pues eso, principalmente, que nos fatigamos o nos cansamos ya de estarnos cuidando e incluso generamos, ahorita que hablamos de lo real y de lo irreal o la fantasía, generamos irrealmente la falsa idea de que esto ya pasó, ajá, de que estoy bien, todo va a estar bien, no pasa nada, etcétera, ya estoy vacunado, y tanta, ¿no? No, Sí. hay que tener cuidado, ajá, entonces, para evitar a lo mejor otra oleada, otro brote, etcétera, cosas de ese tipo, ¿no? Nada más era una recomendación, ¿no? En estas épocas de Por frío ahí me y tocó en alguna ocasión precisamente hablar sobre el síndrome de la cabaña, algo así,
que en realidad tiene que ver con que estas fechas de frío, que por sí pues el frío nos mantiene así como que metidos entre las cobijas y demás, Ujú. que le puede generar más, claro, que más a las personas con depresión o que tengan características o rasgos de depresión, les pueden generar días tristes, ¿no? O nostalgia. Entonces, pues Así es. tener cuidado con eso y ser atentos a eso, ¿no? Si nos generan estos días alguna cuestión de tristeza, ¿no? De estar pensando en el pasado y demás, pues a lo mejor lo podemos atender, ¿no? Pero también en su defecto no es nada más eso, no es porque tengas depresión, sino que también los días se prestan a que te bajen ciertas defensas. De hecho, por eso mucha gente se enferma, ¿no? Porque efectivamente tanto frío, pues no estamos acostumbrados a eso. Por ejemplo, acá en Morelia generalmente es como que muy templado, ¿no? El estado es templado, sí, la ciudad. Y pues imagínate, los climas extremos pues nos dan la torre, ¿no? Me iba a regresar tantito también al tema del repudio, ¿no? Del asco, Sí, en cuanto a que a mí me ha tocado ver a personas que efectivamente cuando me están contando algo en terapia y de repente eso algo que me cuentan es algo insoportable o es algo que pues impensable, por decirlo, de repente la tendencia es a querer vomitar. Ajá, ujú. porque les está llegando algo con lo que no pueden. Entonces me imagino que esta pudiera ser una reacción efectivamente como de eso, ¿no? De repudio, o cómo Ujú. lo visualizas tú, colega. Sí, lo que te comentaba ahorita, ¿no? Que incluso puede Ujú, generar la náusea, ¿no? La ujú, necesidad de ese vómito. ¿Por qué? Pues porque el organismo reacciona a lo que la mente le dice, a lo que el cerebro le manda, ¿no? En instrucciones. Entonces, si estoy sintiendo que algo que tengo me está haciendo daño, pues actúa como cuando comemos algo, literalmente comemos algo descompuesto y el organismo no se va a esperar a que pase por todo el aparato digestivo, ¿no? Desde aquí, va para afuera. Pero como tendría que ser un proceso más largo para salir, por el ano, por decirlo así, pues mejor se regresa, ajá, por la boca es más rápido, digamos, esto no puede seguir entrando porque me va a hacer más daño, entonces lo expulso. Lo mismo sucede con las emociones, en este caso con la de la repulsión o la aversión, ¿no? Um, lo saco, ajá, pero no nada más saco cuestiones en el sentido de expresar oralmente algo, ¿no? Sino que también el organismo lo asimila como que algo adentro tengo daño y por eso la gente puede llegar a volver o a vomitar, ¿no? claro, y que por ejemplo aquí yo me meto a lo mejor en un tema ya ahí un poquito más tranquilo, pero también no por nada interesante, no menos interesante, Ujú, el tema de cómo también podemos, sale un poquito del tema, pero cómo podemos ser manipulados de repente, ¿no? Para sentir este tipo de emociones o de sensaciones. Yo recuerdo mucho un capítulo del Doctor House, en donde ujú, efectivamente este cuate iba en un avión y ya una persona estaba enferma, pero había una específicamente enferma. Entonces él le agarra el teléfono, les habla a todos, les dice que él es doctor y que hay una pandemia en el avión y que entonces los que estén enfermos van a empezar a sentir dolor de estómago, dolor de cabeza, náuseas. Y entonces varios ujú. en el avión empiezan a vomitar, empiezan a decir que están enfermos. Y después él les dice, ahora les digo otra cosa, esto que estoy diciéndolos es falso, ¿no? Y entonces él lo que quería hacer con eso era La efectivamente sugestión. sugestionarlos para que Ujú, efectivamente quien verdaderamente estuviera enfermo pues ahí iba a mantenerse, ¿no? Para no andar checando a ujú. todo el avión. Entonces ya con eso descartó a un 80% de los que pudieran estar enfermos verdaderamente, ya solamente se dedicó a dos o a tres que efectivamente tenían Ujú. ciertas sensaciones. Entonces, con esto creo que es muy manipulable el cerebro, la mente del ser humano y a veces las noticias nos pueden manipular a alguien que esté cercano a nosotros y que le esté pasando mal, que de repente nos diga, no, es que esta vida es muy fea y demás, o lo contrario, ¿no? También una persona que venga muy alegre y que diga, ¿sabes qué? Es que la vida es bonita y me encanta todo y demás, pues también nos puede irradiar esa parte, ¿no? Esa parte del gusto por la vida. Entonces, en ese aspecto creo que también tenemos que ser muy cuidadosos con la expresión de emociones que damos, ¿no? Creo que esto entraría dentro de la parte de la inteligencia emocional, porque no necesariamente todos tienen que estar adaptados o adaptándose a mi estado de ánimo que yo tenga, ¿no? Porque imagínate el día que yo Ujú. llegue triste, pues todos se van a poner tristes. Entonces, pues creo que cada quien tendría que tener esa capacidad, ¿no? De saber lo que siente y creo que mucho de eso de ir a terapia, pues tiene que ver con eso, con conocer nuestras propias emociones y no dejarnos manipular por el entorno, que parte del entorno es muy manipulante, ¿eh? Las personas a Ujú. nuestro alrededor suelen querer contarnos cómo les fue en la feria y aparte nos lo describen como si esa fuera la única versión y la más importante, ¿no? Pero esto tiene que ver con una cuestión de sentido de supervivencia y con una cuestión de un narcisismo, si tú quieres, ¿cómo se le llama? Una Un autoestima muy alta. egocentrismo, Sí, ajá. en donde, pues claro, por supervivencia quieres demostrar que a ti te va bien, que siempre estás bien, y con esto lo malo es las personas que a veces descartan a otros para sentirse bien,
Entonces yo soy el más feliz del mundo porque todos ustedes son idiotas o porque todos ustedes se sienten mal, ¿no? O sea, eso no es bueno. O sea, lo importante y lo bonito sería sentirme bien en un lugar en donde todos tienen autoestima alta, ¿no? Eso sería increíble porque entonces yo sería uno que sobresale de todos los que están muy bien, ¿no? Y Ujú. entonces, pues nada, ser cuidadosos con eso, ¿no? Con la expresión de emociones, con dejarnos manipular fácilmente, a veces hasta el ver noticias falsas, ¿no? Y que es muy común. A mí literalmente alguna vez me cachó esta noticia falsa de que había muerto un personaje que yo idolatraba, ¿no? ¿No? Decían algo Ujú. así como que se murió tal. Y después te pones a buscar y pues no es cierto. Entonces como que dices, nada más me la pasé mal de gratis, ¿no? Porque en una información me vino a dar como que este estado de ánimo, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos en eso, buscar en fuentes pues verdaderas, verídicas, y no estar como que aceptando todo lo que nos da el internet, que muchas veces son spams, ¿no? Te empiezan a, ya le Sí. diste clic a uno y el spam te sigue mandando noticias de alerta y de que todo está mal en la vida y demás. Entonces, ser cuidadosos con eso, ¿no? Pues yo creo que también por aquí cerraríamos, colega, no sé si quieras comentar Sí, algo al respecto, ya para ir cerrando. nada Ujú. más para cerrar, el fraude, ¿no? Te manejan y te manipulan emocionalmente y ni te das cuenta que te van sacando información hasta que te sacan tus claves, tus contraseñas y, bueno, ya sabemos en qué termina eso tristemente, ¿no? Pero sí, efectivamente así es. Sí, de mi parte sería todo por ahorita. Sí dejo ahí el tema de la Navidad. También en psicoterapia pasa algo muy curioso, ¿no? En ese sentido, hay quienes se alejan un poquito de la psicoterapia porque son épocas navideñas, épocas de felicidad, épocas de paz y alegría, etcétera, y hay quienes no, quienes están en el otro extremo, ¿no? Quienes son épocas muy tristes, pero tristeza profunda, ¿no? Que incluso llega a estados depresivos. Entonces, hay que estar alertas, ¿no? Quien dice, bueno, ahorita es Navidad, puedo eh, alejarme un poquito de la terapia porque pues vamos a vivir la felicidad de la Navidad, las posadas, etcétera, el año nuevo, ¿no? Pero hay quienes no, quienes deben de estar muy atentos de cómo empieza a disminuir eso, o ya saben, ¿no? Que viene una época de emociones a flor de piel, ajá, tanto para bien como para mal, ajá. Entonces, aquí estamos a sus órdenes, ojalá y les gusten estos podcasts, y pues obviamente si requieren de la atención psicoterapéutica, pues también con todo gusto estamos a sus órdenes. De mi parte sería todo, Mar, ya nada más cerraría con mis redes sociales, que son igual, Psicología del Alma, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en YouTube, estoy en Instagram. Y la otra vez mencionaste este otro que se me había ido, ¿no? En de los empleos, ¿cómo se llama? Se me fue de nuevo. Pero bueno, lo mencionaste, pero bueno, ahí andamos, ¿no? Ahora, vía WhatsApp más directo, 55 14 93 95 80. Ah, ahí estamos, a sus Ah, órdenes, y de Alicia, LinkedIn, un gusto. LinkedIn, ¿no? Ándale, a LinkedIn, ajá, también ahí ando, ¿no? Ah, De cualquier cosa. muy Un bien, gusto, colega. man. No, sí, un gusto de haber platicado contigo, muy interesante el tema. Y pues te repito, o sea, creo que se viene un buen tema, colega. El tema de la sorpresa, casualmente cercano a la Navidad, los regalos sorpresa, las cosas sorpresa, pero no dejar de lado también a veces las noticias sorpresa, ¿no? Que efectivamente pueden ser buenas o pueden ser malas, y que en su Sí, defecto, pues mucha gente pudiera catalogar de buena o de muy mala la Navidad porque te vaya bien o porque te vaya mal. Y muchos hasta lo catalogan como una racha mala o una racha buena, ¿no? Entonces, pues tener cuidado con eso y también que no nos agarre de sorpresa efectivamente este tipo de noticias, porque pues también hay que estar abiertos a lo que pueda venir, ¿no? O sea, la vida es cambiante, no necesariamente nos va mal porque en un día importante nos vaya mal, o no nos fue mucho mejor en el año porque en Navidad nos fue bien, ¿no? O sea, creo que ujú. tendríamos ahí que ver si en verdad en el año nos fue bien, no nada más porque en un día nos fue bien, ¿no? Entonces, colega, pues ahí queda pendiente este tema. Y pues por ahí también yo dejar mis redes sociales, Psicomar Susano, y por ahí la repetición efectivamente en YouTube, en Psicomar Susano. Así es que nos vemos en la siguiente, colega, y pues muchas gracias, muy agradable la temática. Nos vemos. Gracias igualmente, gracias a todos que nos ven y que nos vayan a ver, ¿no? Aquí estamos a sus órdenes. Un gusto y pues ya estaremos hablando de la Navidad. Hasta luego. Excelente. Cuídense, hasta luego.